Señor les bendiga una vez más en este día, un día domingo como hoy. Se levantó nuestro Señor y Salvador Jesucristo de entre los muertos, y porque Él vive, también nosotros vivimos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos en esta mañana, ¿verdad?, hablar acerca de un tema y lo queremos tocar tres ejemplos de las Escrituras. Queremos tomar tres ejemplos en las Escrituras y queremos decirle a usted, pues, que nos ve a través de esta plataforma del YouTube, ¿verdad?, que este canal lo queremos enfocar más acerca de enseñanzas de las Escrituras, puesto que, ¿verdad?, ya sabemos que el Señor Jesucristo nos ha salvado, nos ha redimido, ¿verdad?, y nos ha justificado, ¿verdad? Y ya sabemos, pues, que el mundo allá afuera, amados hermanos, ¿verdad?, se nos habla de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se está predicando el Evangelio, ¿verdad? Entonces, y que el Señor Jesucristo salva y que Él viene. Ahora, pues, queremos en este canal enfocarnos más en porciones de la Escritura que nos enseñan, de enseñanzas en las Escrituras. Así que en esta mañana queremos hablar acerca de un tema y le hemos titulado el eterno orden de Dios. ¿Por qué le llamo el eterno orden de Dios? Porque Dios es eterno. Eterno significa que no tuvo principio ni tampoco tiene final. Todo lo que procede de Dios es eternidad. Y puesto que, ¿verdad, amados hermanos, Dios es eterno, entonces Él tiene un pueblo que también es eterno. Él tiene un orden y su orden es eterno. Él tiene una palabra, un manual que ha dejado a la humanidad, a nosotros los cristianos más que todo, ¿verdad?, a nosotros sus hijos, para que nos rijamos a través de este manual. Y este manual es su palabra eterna, la Biblia, su escritura, ¿verdad? San Juan capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era Dios, el verbo era con Dios, en el principio, era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este verbo se hizo carne, amados hermanos, ¿verdad? Y ese verbo que se hizo carne fue nuestro Señor Jesucristo caminando en aquellas calles de Jerusalén. Así que les decía, si Dios es eterno, entonces Él tiene un pueblo que es eterno. Él tiene eternidad, significa como un círculo, amados hermanos, como un anillo que usted no le puede encontrar el principio, y si no le encuentra el principio, por ende tampoco le encontrará el final. Así que, ¿verdad?, vamos a tomar una escritura que ya conocemos, Eclesiastés capítulo 3 y el versículo 14. La escritura dice así, y la vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Léala conmigo. Dice así la escritura: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Puede añadir bendición a su porción de la escritura que ha sido leída públicamente en este día, en esta mañana, ¿verdad? Ahora, todo lo que Dios hace es perpetuo. Sobre eso, amados hermanos, no se añadirá ni se disminuirá. He enfatizado en estas escrituras, en algunos otros mensajes, por la razón es sencilla, por lo que enfatizo, ¿verdad?, en esta escritura, es pues para que entendamos cómo trabaja Dios, porque vuelvo y repito, estamos enfocados en la enseñanza de las escrituras, no tanto en la, ¿verdad?, evangelización, pero sino en los pequeños, amados hermanos, que al final vienen a ser grandes detalles que están escondidos en las escrituras, amados hermanos, ¿verdad? Y por eso enfatizamos que lo que queremos decir con esta escritura, amados hermanos, leyendo esta escritura más bien, porque no es escritura nuestra, sino que es la palabra eterna de Dios, es que de la misma manera en que Dios se ha movido al principio de los tiempos, Él se continuará moviendo todos los tiempos hasta el final de los tiempos, ¿verdad? Como en algunos otros mensajes dijimos, Él le dijo al sol que
creó Dios la lumbrera mayor, el sol, y lo puso ahí para que señorease el día, y ese sol no se ha movido, cada día sale, porque Dios no ha dado la orden para que ese sol se mueva. Amados hermanos, Dios estableció los cielos, separó las expansiones, ¿verdad? Y las llamó cielos, dice la escritura en Génesis 1. Y ahí están esos cielos todavía, porque Dios no ha dado la orden para que ellos se muevan, porque todo lo que Dios hace es perpetuo, es continuo, hasta el día en que Él dé la orden: muévete sol, muévete tierra, muévete cielo. Entonces hasta ese día se moverán. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que Dios trabaja, ¿verdad? Esa es, amados hermanos, el proceder de Dios. Ahora, dijimos, como Él es eterno, como es Padre eterno, entonces Él tiene hijos que son eternos en esta tierra, que hemos venido de eternidad y vamos a cruzar, caímos a esta tierra, amados hermanos, ¿verdad? Y luego seremos levantados de esta tierra nuevamente a eternidad. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, cuando caímos a esta tierra, Dios, amados hermanos, en su gran orden eterno, nos dejó 66 escalones, 66 parámetros para que nos dirijamos de regreso a eternidad. Nos dejó 66 escalones en esta caminata que llevamos de regreso a eternidad. Venimos de eternidad. No nos acordamos absolutamente nada de ahí, porque caímos en 3 dimensiones llamadas luz, tiempo y materia. Y somos hechos, este hombre interior, ¿verdad? Que usted ve, que esta carne, amados hermanos, está para cubrir un alma, para que esta alma pueda habitar en estas 3 dimensiones que se llaman luz, tiempo y materia, amados hermanos, ¿verdad? Entonces, ese alma que venía de eternidad requería un cuerpo para que pudiese habitar en esta tierra. Así que Dios tomó, amados hermanos, un cuerpo de carne a través del pecado, ¿verdad? Y lo forró, y forró el alma que Él mandaría de eternidad a que habitase en esta tierra, pero que le dejó 66 escalones en su caminata de regreso. Nos dejó 39 en el Viejo Testamento y 66 escalones, si lo dije bien, ¿verdad? Y nos dejó 39, amados hermanos, en el Viejo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que el cristiano y toda la humanidad, pero que la humanidad ha hecho caso omiso, ¿verdad? Pero nosotros los cristianos tenemos para regirnos. Son los parámetros que debemos de tener para movernos y no salirnos ni a izquierda ni a derecha, porque son los escalones que nos conducirán de regreso a eternidad. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, en el principio, cuando Dios, amados hermanos, y ahora sí estamos entrando al tema, ¿verdad? Al orden de Dios, cómo es que Dios, la primera decisión que tomó en Génesis, Él la continúa respetando, amados hermanos, y la continuará respetando hasta el fin de todos los tiempos. Fíjese, cuando Dios creó al hombre, allá en Génesis, ¿verdad? En Génesis 2 y el versículo 7, Él formó al hombre, Adán, ¿verdad? Y luego empezó, o más bien dicho, si usted quiere ponerlo, hizo toda la creación. Y a lo último de la creación que Dios hizo fue el hombre, Adán, ¿verdad? Ahora, Adán, ¿verdad? Cuando Dios creó la creación e hizo todos los animalitos, Él hizo parejas, ¿verdad? Él hizo su león con su leona. Él hizo, amados hermanos, los dos géneros. Pero, ¿verdad? Cuando Dios creó a Adán, nomás creó a Adán hombre. Y la escritura dice que no se halló ayuda idónea para Adán. Ahora, Adán era hecho de la palabra hablada. Adán era perfección de Dios, ¿verdad? No era un hombre, amados hermanos. Adán no fue hecho en pecado.
Adán fue hecho o nació de la palabra hablada del creador del universo. Amados hermanos, él mismo, las mismísimas manos de Dios, para que usted me entienda mejor, formaron la porción humana de Adán. Y luego sopló aliento de vida en Adán. ¿Qué aliento de vida sopló sobre Adán? El aliento de vida que tiene nuestro creador, el mismísimo aliento de vida. Y Adán era hombre, amados hermanos, eterno también como Dios. Pero luego, ¿verdad?, que viniese y no encontró ayuda idónea, entonces Dios vino y le hizo ayuda idónea. Puso a dormir a Adán y se dio la primera operación que ha existido, ¿verdad?, en este planeta Tierra. Puso a dormir a Adán y de su costilla de Adán le extrajo a Eva, su esposa. Entonces, de acuerdo a estas escrituras, nos damos cuenta que Adán sí era creación perfecta de Dios, pero que Eva no lo era. Que Adán sí fue la vida de Dios en él, amados hermanos, pero que Eva era una subcreación de Dios, ¿verdad? Como lo llamaría su siervo, un subproducto, ¿verdad? Una subcreación, no creación perfecta, no creación original, para que me entienda mejor, de Dios. Cuando digo no creación perfecta, no estoy diciendo que Eva era imperfecta, pero para que me entienda mejor lo voy a poner de otra manera. No era la simiente original, no era la semilla original de Dios. Esa semilla original de Dios se llamaba Adán. Por lo tanto, amados hermanos, Dios depositó su palabra eterna en Adán. Fíjese bien, cuando, ¿verdad?, surge la caída, ¿verdad? Y estamos poniendo este tema como base, como parámetros, ¿verdad?, para que podamos ir viendo cómo es que Dios trabaja y sigue trabajando, ¿verdad? Para que podamos ir viendo, como decía, los pequeños detalles que al final vienen siendo grandes cosas de las escrituras, y que por lo tanto, si ignoramos los pequeños detalles de las escrituras, estamos ignorando las grandes cosas o las escrituras totalmente, por completo, ¿verdad? Entonces, regresando, cuando Dios creó, les decía a Adán, luego extrae una subcreación de su costilla y es mujer, y ¿verdad?, por supuesto, Adán le llamó Eva, o varona, porque del varón fue creada. Eva le llamó hasta después de que habían caído. Dios viene y deposita su palabra eterna en Adán. ¿Por qué Dios deposita su palabra eterna en Adán? Porque Adán era creación eterna de Dios y era al único que Dios le iba a depositar su palabra, a el hombre que él lo había hecho. Para que me entienda mejor, ese era el propósito de Dios, de hacer un ser humano con sus propias manos y poner, amados hermanos, su aliento de vida en él. ¿Para qué? Para depositar su palabra en él. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo se lo podría poner de otra manera? Como que yo, ¿verdad?, construya una casa y pues, ¿para qué la voy a construir? Para poner mi familia en esa casa. Le estoy tomando un ejemplo dado que es el mejor ejemplo que le puedo poner porque soy contratista, me dedico a la construcción.
¿verdad? Entonces por eso pongo ese ejemplo. Es la misma manera en que Dios lo hizo. Dios formó al hombre, le puso primero su aliento de vida, después de que lo formó con sus propias manos del polvo, sopló aliento de vida y después que lo tenía, le dio su palabra a Adán. Subtrajo una subcreación y la llamó Eva. Cuando se da el pecado en Edén, cuando se da la caída en Edén, amados hermanos, la Escritura nos enseña que quien cayó primero fue Eva. La mujer siendo engañada, ¿verdad? Amados hermanos, cayó en transgresión y transgredió la palabra que Adán le había dado a ella. Porque Adán tenía la palabra. Y Adán le había pasado la palabra a su esposa. Adán era la simiente original de Dios, la creación original, y él tenía la palabra original, la palabra eterna de Dios. Y la había pasado a su subcreación, a su esposa, a su ayuda. Le había dicho así, así, así. Adán conocía todo el plan eterno de Dios. Adán sabía, y un día, con la ayuda del Señor de esto, no muy lejano, vamos a explicar, a poner ese tema, ¿verdad? Que Adán sabía, sí o sí, amados hermanos, ¿para qué había venido él? ¿Para qué había sido puesto? Pues la Biblia dice en 1 Timoteo, amados hermanos, 2:12, creo, si no la estoy citando mal por ahí, que Adán no fue engañado. Y desde que la Biblia nos dice que Adán no fue engañado, él ya sabía cuál era el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había dado su palabra a él. Ahora, Eva transgrede la palabra, amados hermanos, y luego que ella transgrede la palabra de Dios que Adán le había dado a ella, va y hace transgredir esa palabra. Hace que Adán también quebrante la palabra de Dios. Cuando Dios tiene que llamar a cuentas a alguien, amados hermanos, luego Dios baja. Y Dios, siendo el Dios eterno que conoce todas las cosas, Él sabía bien que quien había transgredido su palabra principalmente había sido Eva. Pero también sabía Él que la palabra de Él había depositado en un hombre, no en una mujer. Así que a la hora de venir a pedir cuentas por su palabra, porque ha sido puesta a un lado su palabra eterna, Él baja y dice, ¿dónde estás tú? Y le comienza a hablar al hombre. Y podemos leer esa escritura en Génesis 3 y el versículo 8. La escritura dice, o el 7, vamos a empezar leyendo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. El versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? El 10. Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, amados hermanos, fíjense bien cómo es que Dios sabe que fue Eva quien transgredió su palabra. Dios sabe que el pecado, Eva, al principio fue Eva, pero Él había depositado su palabra en Adán. Entonces, Él no tenía nada que hacer, el Dios de la gloria, que no comete errores, pidiéndole cuentas a Eva, porque Él no le había dado la palabra a Eva, se la había dado a Adán. Ahora, usted dice, hermano Joel, ¿cómo puede usted pensar que Dios le había depositado la palabra a Adán y no a Eva? O la palabra a Adán y no a ambos de ellos, sino que solo a Adán. Entonces, la escritura nos explica en el versículo 11, vea cómo Dios le está pidiendo cuentas a Adán y le está especificando a Adán, no a Eva,
ni a ambos, pero se está dirigiendo concretamente, específicamente a Adán. El versículo 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Está hablando con Adán. ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Fíjese bien, la palabra, la orden que Dios le dio, se la dio a Adán, ¿verdad? Porque si no tendríamos una incoherencia, ¿verdad, amados hermanos? ¿Verdad? En la connotación del versículo 11 de Génesis 3. Has comido, fíjense bien la connotación del versículo, lo que está diciendo. Has comido del árbol que yo te mandé. Que yo te mandé, no que yo les mandé, ni tampoco que yo le mandé a Eva, pero que yo te mandé a ti, Adán, no comieses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El eterno orden de Dios del que estamos hablando. Dios no puede quebrantar su propia palabra, porque esta palabra es Dios mismo. En el principio era el verbo, esta palabra que estamos leyendo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Y el versículo 12 de San Juan 1 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, refiriéndose a Jesús en la connotación del versículo, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios, versículo 14. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese es el orden de Dios. Esa es la manera en que Dios trabaja. Él no puede cambiar de decisiones nomás por así. Primera decisión que toma, Él la tomará hasta el fin de los tiempos, porque Él es Dios, porque Él es eterno, porque no hay variación, porque yo soy Jehová y no me mudo, dice Malaquías. ¿Verdad, amados hermanos? Entonces ahora busquemos otro ejemplo en las Escrituras. El ejemplo que tenemos, el siguiente ejemplo para que veamos el orden de Dios que tenemos en las Escrituras es el capítulo 21 del primer libro de Reyes. Y ahí vamos a encontrar otro ejemplo en las Escrituras. Esta es ¿verdad? El pasaje de las Escrituras muy conocido de Jezabel y el rey Acab. Y vamos a leer todo, voy a leer rápido, un poco rápido, se nos está yendo el tiempo, desde el versículo 1 hasta el 20. Desde el versículo 2. O el 1, perdón, amado hermano. Pasadas estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Estoy leyendo Primera de Reyes 21, capítulo 21, versículo 1. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por las palabras de Nabot de Jezreel, que le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mi padre. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. El rey había entrado en una depresión. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en su nombre, en nombre de Acab, y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en la ciudad hicieron como Jezabel les mandó, conforme a los escritos en las cartas que ella había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot
delante del pueblo diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y murió, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo a Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión. Dios tenía los ojos puestos sobre Acab, el rey perverso, y sobre Nabot, el justo, su hijo. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. El 19 dice: y le hablarás diciendo así ha dicho Jehová: no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová: en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: me has hallado, enemigo mío. Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Dios bendiga su palabra. Ahora, el ejemplo que queremos poner es, estamos hablando sobre el eterno orden de Dios. Si usted nota en las escrituras, amados hermanos, y si usted ve, Nabot lo que hizo fue acostarse sobre su cama, en la recámara del rey, ¿verdad? Y por supuesto, estoy diciendo yo mi propio pensamiento, entró en depresión, porque no pudo adquirir la viña. Ahora, ¿quién fue la que hizo las cartas? Selló las cartas con el anillo del rey y mandó apedrear al justo Nabot, fue Jezabel, su mujer. Pero Dios tiene un orden eterno, al cual no puede quebrantar. Y Dios en el principio depositó su palabra eterna en el hombre. Y cuando Eva pecó, Él no vino contra Eva a decir: Eva, ¿por qué has hecho esto? Pero Él esperó que Adán cayera y fue con Adán, con el hombre. Es de la misma manera que encontramos a esto, a Acab. Acab era el rey. Amados hermanos, Jezabel, su mujer perversa, ella fue quien firmó las cartas, selló las cartas, las escribió y las selló, que mandasen que el pueblo, amados hermanos, ayunase y que se pusiesen dos hombres perversos que atestiguaran contra Nabot. Acab no se daba ni siquiera cuenta de todo esto. La escritura no dice. Pero Elías, la palabra de Dios a Elías le dice que vaya donde Acab y le diga: no mataste y también despojaste, amados hermanos. Pero según esta misma escritura, que es el verbo que se hizo carne, amados hermanos, ¿verdad? Y habitó entre nosotros, que nunca mintió, bendito sea su nombre. Dice que fue Jezabel la que hizo todo. Amén. Pero ¿por qué Dios bajó a través de Elías y le fue a pedir cuenta a Acab por lo que había hecho su mujer? Porque esa fue la primera decisión que él tomó en Génesis capítulo 3, versículo 9. Él decidió ir con Adán y no decidió ir con Eva. Porque a Adán él había depositado la palabra eterna y su orden es eterno. Su orden no puede cambiar, no se puede quebrantar las escrituras. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Continuamos y vamos a tomar otro ejemplo en las escrituras. Un ejemplo muy mencionado en las escrituras.
cuando Adán se le aparece a Abraham. Y él, amados hermanos, ¿verdad? Él le promete un hijo, ¿verdad? El hijo de la promesa. Todos los cristianos estamos familiarizados con esta escritura. Se le apareció, y en Génesis capítulo 18, amados hermanos, ¿verdad? Génesis capítulo 18 y el versículo 8 hasta el 15 nos encontramos al Dios de la gloria conversando con Abraham. Y la escritura dice así, en el versículo 8 de Génesis 18. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor viejo? El versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Le quería mentir. Aparte de que se ríe, también le quiere mentir. ¿Verdad? Amados hermanos, encontramos aquí la misma decisión de Dios. La misma decisión que tomó en Génesis, amados hermanos, cuando que tomó en Primera de Reyes 21, versículo 19, donde le dice, no mataste y también no despojaste y también mataste. Le dice la palabra de Jehová a Acab a través de Elías, es porque Dios se acordó la decisión que había tomado de Génesis 3 y versículo 9 con Adán, donde Adán, has comido del árbol que te mandé no comieses. Bendito sea su nombre. Ahora aquí encontramos lo mismo. La misma decisión que tomó en Génesis 3:9, en Primera de Reyes 21:19, él la vuelve a tomar en este versículo, amados hermanos, ¿verdad? De Génesis 8 y el versículo 13, ¿verdad? Donde le dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Amados hermanos, Sara no estaba tan largo. Usted puede decir, quizás Sara estaba largo de él. Sara estaba apenas detrás de él. Tan cerca estaba Sara que estaba escuchando la conversación que Jehová estaba teniendo con Abraham. Y cuando él le dice, ¿por qué se ha reído Sara tu mujer? Ella dice, no me reí porque tuve miedo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios, el Dios de la gloria, no va y le pregunta directamente a Sara en su cara, que sería lo más coherente para una mente humana, ¿verdad? Una mente carnal como la suya y como la mía, una mente humana quiero decir, perdón, ¿verdad? Sería lo más coherente que vaya y le pregunte a Sara, que ella es la que se rió, ¿por qué te has reído en mi cara? Pero él no lo hace de esa manera, porque él tiene un orden eterno. Él no puede quebrantar, él no puede salirse de su palabra. Él vuelve a ir con el hombre. La misma decisión que tomó en Génesis 3:9, la misma decisión que toma con Acab en Primera de Reyes, capítulo 21 y versículo 19, la misma decisión que está tomando aquí en Génesis capítulo 18 y versículo 13. ¿Por qué se ha reído Sara tu mujer? Adán
Abraham, perdón, no tenía nada que ver. No le podía decir a Sara, no te rías, porque ni siquiera fue que se sonrió. Se rió en su corazón, puesto que Sara responde y dice, no me reí porque tuve miedo. Fíjense bien la expresión que la Biblia dice. En su corazón ella sintió el deseo de reírse, pero tuvo miedo de expresar corporalmente en su cara lo que su corazón había sentido. No me reí porque tuve miedo, dice ella, ¿verdad? Pero como el Dios de la gloria lo sabe todo, él sabía que ese era el deseo que estaba en su corazón de reírse. Y por eso le dice a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara tu mujer? Y cuando ella le dice, no me reí porque tuve miedo, él le dice, sí, te has reído. Como diciendo lo que es el acto que sintió tu corazón, eso es lo que vale delante de mí, ¿verdad? Entonces, regresando, vemos que Dios vuelve a ir con el hombre a pedirle cuentas a Abraham. Ahora, ¿verdad? Vea cómo Dios trabaja. Ahora le voy a agregar un poquito más al orden eterno de Dios para que podamos ver cómo Dios trabaja. Ya vimos 3 casos en las Escrituras. Cómo es que Dios fue con el hombre, aun cuando era la mujer la que había cometido, por llamarlo de alguna manera, el error. Pero Dios fue con Adán, Dios fue con Acab y Dios fue con Abraham. Y nada que Eva, caso omiso, Jezabel, caso omiso, no le llamó la atención, por supuesto, después ellas pagaron, ¿verdad? Porque la paga del pecado, la dádiva del pecado, ¿verdad? Es muerte, ¿verdad? Y luego fue con Sara, perdón, y luego Sara, caso omiso también, ¿verdad? No, en ningún momento Dios les reclamó, pues no ha depositado Dios su palabra en la mujer. Ahora, veamos la otra parte, la otra, como se dice, ¿verdad? En el mundo secular, la otra cara de la moneda. Sobre el mismo orden eterno de Dios. Vea esta escritura que vamos a poner acá. Ahora miremos a Abraham. Abraham es padre de naciones. El primer profeta de la gracia de Dios. El fundamento, la cimentación, amados hermanos, del edificio de Dios empezó allá con el patriarca, con el padre de la fe, Abraham. Dios tiene un pueblo que no será juzgado. Lo hemos dicho, lo hemos enseñado en otro mensaje, lo cual le llamamos la novia, la señorita elegida, la esposa del Cordero. Ese pueblo, amados hermanos, es hijo por la fe de nuestro padre Abraham. Ese pueblo no será juzgado, porque la Biblia dice en Salmos 32, versículo 2, bienaventurado el hombre el cuyo Jehová no inculpa de iniquidad. Y también Pablo lo vuelve a repetir en Romanos 4, versículo 6 al 8, como también menciona Pablo, estoy parafraseando lo que la Escritura dice, como también David dice, bienaventurado al varón el cual Jehová no inculpa de pecado, los cuales le son borrados sus pecados. Entonces también el Señor Jesús en Mateo 7, versículo 1 dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿A quién le está hablando? A su novia elegida. Hay un pueblo que no será juzgado, amados hermanos, ¿verdad? Ahora, ese pueblo procede por la fe de Abraham. Ahora fíjese, ahí mismo, el mismo acto que estamos hablando, donde Sara se ríe, porque Dios le promete un hijo de la promesa a Abraham, que nacería de Sara, y Sara se ríe en su corazón. Ni siquiera fue una expresión corporal en su cara, pero fue en su corazón, y Dios se enfadó con Sara y le dice, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Verdad? Amados hermanos, si fojeamos o si le damos a la Escritura una página hacia atrás, capítulo 17 de Génesis, versículo 15, vea lo que dice, el mismo acto, la misma conversación. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre.
y la bendeciré, el 16 estoy leyendo, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Y sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Fíjense lo que le está diciendo Dios a Abraham. Entonces Abraham, vea lo que hace Abraham. Entonces Abraham postró su rostro y se rió. Vea qué tremendo son las escrituras. Y dijo en su corazón, el mismo acto que hizo Sara, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años de edad, a hombres de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, se olvidó del asunto inmediatamente Dios, que Abraham se había reído. Y dice, el 19 dice, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Bendito sea su nombre. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendiente después de él. Como pacto perpetuo. Ahora, Abraham, amados hermanos, también se rió, como se rió Sara, cuando Dios le está haciendo la promesa de que concebirían, ¿verdad? O darían a luz un hijo que llamarían Isaac. Pero Dios se enfada con Sara y le pregunta a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara en mi cara? Y de Abraham no dice nada. Porque el orden eterno de Dios, amados hermanos, no se puede quebrantar. Si Dios llama a Abraham a cuentas en ese momento y le dice, ¿por qué te has reído? Entonces Dios tendría que llamar a cuentas su novia elegida en el día del juicio, del gran juicio del trono blanco. Porque dijo Pablo en Gálatas 3, versículo 29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que si Dios hubiese llamado a cuentas a Abraham y hubiese juzgado a Abraham por ese acto que él tuvo, también para no quebrantar su propia palabra, su orden eterno, también tendría que llamar a cuentas una novia, un pueblo elegido, y no habría un rapto, porque Dios no va a raptar a un pueblo perfecto para llevarlo a un juicio. Dios no va a transformar una alma en esta tierra para llevarlo a un juicio. Eso es contrario a las escrituras, amados hermanos. Pero por ende, como habrá un rapto, ¿qué gente será raptada? Como hemos dicho, un pueblo especial, linaje puro de Abraham, amados hermanos, la simiente de Abraham en la fe. Si Dios tomaba esta actitud de llamar a cuentas a Abraham, entonces también nos tendría que llamar a cuentas a nosotros, como llamó a cuenta a nuestro Padre en la fe, Abraham. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero su orden eterno es perfecto y Él no se puede salir, amados hermanos, de sus propios parámetros. Y estoy cerrando con un último pensamiento de cerrar este tema del orden eterno de Dios, nomás para que veamos cómo trabaja Dios en las escrituras. Fíjense bien a Juan, el divino, el discípulo amado que llamamos. Él dice, en el principio era el verbo. Ninguno de los hombres, ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas, ni Santiago, ni Pablo, ni Pedro, ni Judas, por supuesto Judas Tadeo, que escribió el libro de Judas, amados hermanos, ninguno de ellos que les mencioné, ¿verdad? Quizás se me escape alguno por ahí, ¿verdad? Pero ninguno de los que le mencioné, amados hermanos, ni Felipe, ¿verdad? Que están en parte en el libro de los Hechos, ¿verdad? Amados hermanos, ninguno de estos varones, grandes siervos de Dios, que escribieron, que plasmaron entre los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad?
ni aún siquiera Pablo, de los cuales se cree que escribió 14 libros de los 27 del Nuevo Testamento, amados hermanos, a ningún hombre Dios remontó al principio, pero solo a uno, a Juan. Dios llevó a Juan al principio, aún más antes que Moisés, que fue el quien escribió el Génesis, se cree, ¿verdad? Dios llamó a Juan y dijo, en el principio era el verbo. Amados hermanos, cuando no existía nada, existía el verbo, esta palabra eterna de Dios. Y el verbo era con Dios, fíjense bien cómo lo ponen, y el verbo era Dios. Dice Juan en versículo 2 del capítulo 1, esto era en el principio. Le enfatiza bien. El 3 dice, por él todas las cosas fueron hechas y sin él, fíjense bien cómo le está poniendo, por eso le dice, lo está poniendo antes de la creación. Juan lo ve antes, amados hermanos, de que Dios cree todo. Le está explicando, por él todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Perdón por la redundancia de la palabra. Ahora, ¿quién es este Juan? ¿Por qué Dios lleva a Juan hasta el mero principio? Porque es a quien él iba a tomar hasta el mero final también. Para que mirase todo el final, todo el proceder de los tiempos. Para que entienda mejor, como lo hemos dicho en otros mensajes. Juan es quien Dios levanta y mira y lo hace escribir todo el Apocalipsis hasta el último parpadear de este mundo en esta tierra. Y vi cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y no se halló lugar, y el cielo no se halló lugar para ello. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el orden de Dios. Por eso Dios no pudo llevar a nadie más a que mencionara al principio, porque Él era quien tenía que ver el principio para poder mirar el final. Si es que iba a ver el final del ciclo de esta tierra, tenía que ver cómo había empezado. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Si usted quiere entender un libro, no puede leer el final, tiene que empezar desde el principio. Ese es el eterno orden de Dios. Que el Señor Jesucristo nos ayude donde sea que se encuentre, amado hermano, amada hermana, amiga. Que el Señor lo guarde, lo cuide. Dios bendiga su alma, su familia. Un abrazo. Soy el hermano Joel Euseda. Hasta el próximo servicio, si el Señor nos lo concede. Dios le bendiga.